Irán está en el centro de los titulares, rodeado de tensiones geopolíticas, alianzas enigmáticas y ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su verdadero papel no es solo político o militar, es profético. La historia de Irán, conocido en las escrituras como Persia, atraviesa las páginas de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mientras el mundo observa sus movimientos con temor, la palabra de Dios ya ha revelado no solo su origen, sino también su destino final. Todo comienza poco después del diluvio. En el capítulo 10 de Génesis, encontramos el primer mapa genealógico de la humanidad, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes que darían origen a las naciones. Dos de esos descendientes serían fundamentales para la formación de lo que hoy conocemos como Irán: Elam, hijo de Sem, y Madai, hijo de Jafet. Elam se estableció en la región suroeste del actual Irán, mientras que los descendientes de Madai formarían a los medos, un pueblo guerrero de las montañas al norte del mismo territorio. Estas dos estirpes distintas, pero vecinas, con el tiempo se unificarían, primero como clanes y tribus independientes, luego como reinos, hasta formar el imperio que cambiaría el rumbo de la historia, el imperio medo-persa. Sin embargo, mucho antes de la gloria imperial, la Biblia ya los registra como participantes de una de las primeras guerras de la historia sagrada. En Génesis 14, Kedorlaomer, rey de los elamitas, lidera una coalición oriental que invade Canaán, saquea ciudades y captura a Lot, sobrino de Abraham. Era la primera vez que una nación del futuro Irán aparecía como agresora contra los descendientes de la promesa. Pero Abraham, con apenas 318 hombres, derrota a los reyes del este y rescata a los cautivos. El mensaje es claro: incluso las potencias orientales no prevalecen contra aquellos que tienen el favor de Dios. Con el paso de los siglos, Elam y Madai crecen en fuerza e influencia. El profeta Isaías, siglos antes del ascenso persa, profetiza dos destinos distintos pero complementarios para estas naciones. En Isaías 21, describe una visión angustiante sobre la caída de Babilonia, donde los elamitas y los medos aparecen como los instrumentos elegidos por Dios para derribar al imperio que había destruido Jerusalén y profanado su templo. Y la profecía se cumple con una precisión asombrosa. La unión de los medos y los elamitas bajo Ciaxares y luego Ciro crea una máquina militar imbatible. El apogeo de este ascenso llega con Ciro, el Grande. Aunque pagano, es profetizado por nombre, con 150 años de antelación, en Isaías 45. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha tomé para someter naciones ante él. Dios usaría a Ciro no solo para castigar a Babilonia, sino también para liberar a Israel y reconstruir el templo en Jerusalén. Y así ocurrió. Ciro conquista Babilonia en una de las campañas militares más brillantes de la historia, desviando el curso del río Éufrates y entrando en la ciudad en silencio, como si las propias puertas hubieran sido abiertas por Dios, exactamente como Isaías predijo. Al asumir el trono, Ciro emite un decreto sin precedentes. Permite que los judíos regresen a Jerusalén y financia la reconstrucción del templo con recursos del imperio. El exilio termina no por las manos de un rey israelita, sino por un emperador persa. Pero este es solo el comienzo de la presencia de Persia en la narrativa bíblica. En el libro de Daniel, escrito durante el cautiverio babilónico y posteriormente bajo el dominio persa, encontramos profecías que descifran el futuro de las naciones. En Daniel 2, Nabucodonosor tiene un sueño con una estatua compuesta de 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Daniel interpreta la estatua como una línea sucesoria de imperios mundiales. La cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan al imperio medo-persa. 2 brazos, 2 naciones unidas, pero con un creciente dominio de la parte persa. La propia secuencia de reinos revela el plan divino para la historia humana. Cada imperio caería hasta que una piedra cortada sin manos destruyera a todos y estableciera un reino eterno, una alusión directa al reino mesiánico. En Daniel 7, una nueva visión, 4 bestias salen del mar. La segunda bestia, semejante a un oso, simboliza a Persia, erguida de un lado,
indicando nuevamente que, aunque es un imperio doble, Persia dominaría sobre los medos. 3 costillas entre sus dientes señalan sus principales conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto. La conquista de Egipto, años después, bajo Cambises II, hijo de Ciro, completa este retrato profético con exactitud. Persia avanza como una fuerza imparable desde el este, dominando desde la India hasta Etiopía. Pero no todo se reduce a guerra e imperio. En el corazón del imperio persa, en la ciudad de Susa, ocurre uno de los eventos más inesperados de la Biblia. Una mujer llamada Esther, una judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, se convierte en reina del imperio más poderoso de la tierra. Sin revelar su identidad, conquista el corazón del rey Asuero. Cuando Amán, el perverso consejero del rey, trama la destrucción del pueblo judío, Esther es llamada a actuar. El decreto de muerte había sido sellado con el anillo real, y todos los judíos del imperio estaban condenados. Esther arriesga su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, un acto que podría llevarla a la ejecución, pero encuentra gracia ante sus ojos. Con sabiduría y valentía, Esther revela el plan de Amán y lo confronta durante un banquete. Amán es ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Se emite un nuevo decreto. Los judíos tienen el derecho de defenderse, y en aquel día señalado para el exterminio, vencen a sus enemigos. El pueblo es salvo y el imperio persa se convierte, una vez más, en escudo de la nación de Israel. La historia de Esther muestra que Dios puede usar los palacios de los reyes para cumplir sus propósitos. El mismo imperio que un día amenazó a Canaán, ahora protege al pueblo judío, y todo esto bajo la soberanía divina. Pero la Biblia no limita el papel de Persia solo a los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento reaparece de forma discreta, pero profundamente simbólica. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, leemos que magos del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Estos magos, o magoi en el griego original, no eran reyes como se popularizó después. Eran estudiosos, sacerdotes, observadores de los astros y conocedores de antiguas profecías, y todo indica que provenían de la región del antiguo imperio Medo-Persa, el actual Irán. Probablemente descendían de las castas sacerdotales zoroastrianas, pero con acceso a los escritos antiguos de los judíos dejados siglos antes por Daniel, quien sirvió en las cortes de Babilonia y Persia. Daniel no solo interpretó sueños, escribió con precisión el tiempo de la venida del Mesías. En Daniel 9, registró que desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del ungido, habría 70 semanas proféticas. Si estos magos persas estudiaban esos textos, sabían que el tiempo se estaba cumpliendo, y al ver la estrella, comprendieron que el rey prometido había nacido. Más que simples visitantes exóticos, los magos representan un retorno de Persia a la narrativa de redención. Siglos después de haber liberado a Israel del cautiverio, ahora reconocen, entre los primeros, la llegada del Salvador. Trajeron regalos con significados proféticos: oro para reconocer su realeza, incienso para adorarlo como Dios y mirra, anticipando su sacrificio. Mientras los líderes religiosos de Jerusalén ignoraban las profecías, los sabios del Oriente las discernían. Y eso no fue casualidad, fue profético, porque muestra que la nación que un día fue usada para restaurar a Israel también fue usada para reconocer al Mesías. Sin embargo, la presencia de Irán en la Biblia no termina con el nacimiento de Jesús. Hay aún un último capítulo, y quizás el más sombrío, donde la antigua Persia aparece nuevamente, pero ahora con otro papel. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, encontramos la temida profecía de la guerra de Gog y Magog. Una coalición de naciones se levantará en los últimos días contra Israel, y entre ellas está mencionada, nominalmente, Persia. Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Ezequiel 38:2-5. Esta alianza profética, liderada por Gog,
figura asociada por muchos estudiosos con la región del extremo norte, posiblemente la Rusia moderna. Incluirá también aliados del Medio Oriente, África y Asia Central. Persia estará entre los primeros nombres citados. La misma nación que un día ayudó a Israel a resurgir, ahora formará parte de una conspiración global contra él. Ezequiel describe que este ataque será como una tormenta, cubriendo la tierra. Pero también será el desencadenante de la intervención directa de Dios. Terremotos, fuego del cielo, confusión entre los ejércitos invasores, todo culminando en un juicio implacable. Y Dios declara: «Me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor». Es 38:23. Sin embargo, incluso frente a este destino aparentemente trágico, la Biblia no cierra la puerta de la esperanza, porque en medio del juicio existe una promesa olvidada, una profecía velada en el libro de Jeremías. En Jeremías 49 encontramos una palabra dirigida a Elam, el ancestro de la región suroeste de Irán. Primero Dios anuncia juicio. He aquí que quebraré el arco de Elam, la principal de sus fuerzas. Pero inmediatamente después viene la promesa sorprendente. Pero en los últimos días haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Esta es una de las profecías más poderosas y menos enseñadas sobre el destino de Irán, porque revela que, aunque participe de la alianza contra Israel y sufra juicio, Elam, y por extensión, Irán, será restaurado. Esto indica un ciclo completo: creación, pecado, juicio y redención. Y esta restauración no será aislada. El profeta Zacarías describe que, tras el juicio, habrá un tiempo de restauración para todas las naciones que sobrevivan. Y acontecerá que todos los que queden de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Entre esas naciones, restauradas, quebrantadas, rendidas, puede estar Elam, puede estar Irán, porque en el corazón de Dios, incluso aquellos que erraron tienen un camino de regreso. La Biblia no presenta solo naciones condenadas, revela a un Dios que disciplina, sí, pero que también redime. Irán, por lo tanto, es una de las pocas naciones que recorre toda la extensión de la narrativa bíblica, desde los hijos de Noé hasta los últimos días. Desde la guerra de Génesis hasta el apocalipsis escatológico, desde enemiga hasta instrumento de salvación, desde perseguidora hasta redentora, y posiblemente de regreso a la adoración en Jerusalén. Lo que vemos hoy en los titulares, amenazas nucleares, alianzas con potencias hostiles, discursos de destrucción contra Israel, no son solo eventos geopolíticos, son ecos proféticos. Están alineados con lo que Dios ya reveló en las Escrituras. Irán cumple un papel, pero también está ante una elección. Y esa elección no es solo nacional, es espiritual, es profética, porque cada vez que una nación se levanta contra los planes de Dios, se acerca al juicio, pero cada vez que una nación se quebranta, se vuelve a Él y reconoce su soberanía, se acerca a la redención. Por eso, cuando leemos sobre Irán en la Biblia, no debemos ver solo un enemigo, debemos ver un espejo de la humanidad, creada con propósito, desviada por el orgullo, juzgada por la justicia, pero llamada a la reconciliación por la gracia. Al final, la pregunta que permanece no es solo sobre Irán, es sobre nosotros. ¿En qué punto de la historia profética estamos viviendo? ¿Reconocemos las señales? ¿Estamos preparados? Porque está escrito que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor. Y tal vez en aquel día, entre los que subirán a Jerusalén para celebrar al Rey, esté también un pueblo del antiguo Elam, redimido, restaurado y reconciliado con su Creador.